Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Daniel Rosas, estamos transmitiendo desde las instalaciones de Telesur en la Ciudad de México. Les doy la más cordial bienvenida a este espacio, este programa especial llamado México Decide, que es un espacio en el que estaremos abordando el panorama mexicano previo a los comicios del próximo 2 de junio. Hoy vamos a hablar del voto de mexicanos en el exterior, pero además vamos a revisar dos de las principales obras de infraestructura en esta administración: el Tren Maya y el Aeropuerto Felipe Ángeles. Y para conocer más detalles, hemos preparado la siguiente historia que a continuación les vamos a presentar. Este es el Tren Maya, uno de los principales proyectos del presidente mexicano, cuyo objetivo es detonar a la región sureste olvidada durante el periodo neoliberal. Con sus más de 1.500 kilómetros que unen a los 5 estados de la región Maya, la obra ha sido reconocida por la velocidad en que se construyó, con el apoyo del ejército mexicano. Esto se hace con mano de obra también de mexicanos y técnicos, decía yo, de México, pero también de técnicos de Brasil, técnicos de España, técnicos de Francia y de otras partes del mundo. Los 42 trenes de fabricación mexicana que comprende la obra cuentan con las amenidades necesarias para permitir un viaje confortable. Yo he tenido posibilidad de viajar por Europa y en algunos trenes, pero de verdad se voló la barda, impresionante, limpio, seguro, súper puntual, cómodo. Hace 16 años viajaba por Europa y decía cómo quisiera que en México hubiera un transporte como este, y hoy, 16 años después, aquí lo tenemos. No será solo un tren de pasajeros, formará parte de un sistema de trenes de carga. Estoy fascinada, no creí llegar a esta edad de 87 años y ver realmente esta maravilla de obra de mano mexicana. El Tren Maya, que llega a Tulum, estará conectado con la capital mexicana a través de la empresa estatal Mexicana de Aviación, que fue puesta nuevamente en operación en la actual administración. Vamos a consolidar esta línea en el tiempo que nos queda en la presidencia y estamos seguros que quienes van a sustituirnos van a terminar la labor de fortalecimiento de Mexicana de Aviación. Los aviones llegarán al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, que también fue construido en tiempo récord por el gobierno de López Obrador. Es una obra monumental, pero inmensa, es un monstruo esta obra. Y en el tiempo que le hicieron, con la calidad que tiene, es preciosa. Esta obra insignia se ha consolidado como el principal aeropuerto de carga en México. Daniel Rosas, Telesur, Ciudad de México. Bueno, para poder conocer algunas de las impresiones de la gente sobre estas importantes obras de infraestructura en la actual administración, salimos a las calles a preguntarle a la gente y esto es lo que nos contestaron. Ha tenido una buena inversión, es lo que yo opino. Pues que va a ser más rápido el transporte, ya no tenemos necesidad de venir al distrito para poder tomar un avión. Sí, es un dinero que se está invirtiendo y vale, a lo mejor equivale muchas veces que dices, pues se hizo un gasto, pero tenemos esto en México, o se hizo un gasto, pero tenemos otras cosas en México, que mucha gente, pues te vuelvo a repetir, vienen turistas, se van a ver y dices, bueno, pues ya se hizo una gran inversión que está haciendo el gobierno. Ajá. La buena inversión que se hace, sacar buenos dividendos, ¿no?, para todos, e inclusive pues exterminar casi la pobreza. Pues eran proyectos detenidos por otros gobiernos, él nada más los continuó y pues ahora sí que afortunadamente ahorita hubo un poco más de empleos. Pues que sea más fácil el transporte, ¿no? Que haya más facilidades para transportarnos. La facilidad de los traslados de las personas que viajan y más que nada seguido y que no tengan que invertir tanto.
Bueno, ahí el sentir de la gente sobre estas dos importantes obras, y para hablar de ellas y otros muchos temas, tenemos hoy en nuestras instalaciones a John Ackerman, quien es director del Programa Universitario de Estudios sobre Democracia, Justicia y Sociedad, además de ser activista, periodista y muchas cosas más. John, qué gusto tenerlo por acá, muy buena tarde. Un enorme gusto, estimadísimo Daniel, un saludo muy cordial a toda la gran audiencia de Telesur. Hombre, bueno, honradísimos de entrada, además de que sea el padrino de esta serie de programas especiales de México Decide, John. Pues un gusto, un honor de veras estar aquí. Qué bueno que estén dando una cobertura tan amplia a lo que está pasando en México, porque precisamente este domingo pues se va a definir el futuro del país. Es una de las elecciones más grandes, quizás la más grande de la historia, con más de 20,000 cargos que están en disputa. Sí, sin duda. John, bueno, pues para poder entrar ya en materia en la charla, déjenme preguntarle primero pues una opinión sobre estas obras que sin duda son parte de la recta final del sexenio del presidente López Obrador y que les tocará a la próxima persona, seguramente mujer presidenta, pues darles continuidad o hacer modificaciones. Pues es lo que se puede hacer cuando se dirige el presupuesto hacia la resolución de las necesidades de la gente, ¿no? De verdad tenemos muchos años de gobiernos que han prometido, ¿no?, grandes obras, pero terminan con pues una barda por acá, algún monumento, ¿no?, al bicentenario que hizo Calderón, muy bonito, pero que no servía de nada. Se habían prometido trenes, aeropuertos, pero no se habían hecho. Entonces ya, por fin, con este gobierno, el presupuesto se está dirigiendo hacia la resolución de las necesidades y atender los problemas de la gente. Y pues es lo que está en juego. Ahorita se va a regresar un viejo régimen que utilice el presupuesto para ellos, o si se va a continuar este proyecto de transformación política social que inició en 2018. John, bueno, pues déjeme aprovechar la presencia aquí porque, bueno, usted se ha dedicado, entre muchas otras cosas, a revisar también el ámbito electoral en América Latina, en la región, en el Caribe. Y yo creo que es importante también contextualizar para la gente que nos acompaña a través de la señal del Telesur, pues un poquito sobre las diferencias que hay entre la manera en que votamos el sistema electoral mexicano y lo que ocurre en otros países. Y ahí sí, bueno, pues le echo el balón a la cancha, John. El sistema electoral mexicano es de los más sofisticados del mundo, muy superior que en los Estados Unidos, que obviamente ya no es un ejemplo para mucha gente. Con ese colegio electoral y cosas así. Así es, pero nosotros tenemos un órgano autónomo, el Instituto Nacional Electoral, el Tribunal Electoral también. Seguimos votando en papelitos, ¿no?, en la mayor parte del país. No está tan sofisticado como, por ejemplo, tienen en Venezuela, que tienen máquinas y sistemas de cómputo un poco más sofisticados que aquí en México, pero en realidad el sistema es bastante confiable. Afortunadamente, ha habido también un recambio en los integrantes del Instituto Nacional Electoral. Antes, hasta hace unos meses, hace un año, el Instituto Electoral estaba controlado por personas que realmente defendían la oposición en contra de este gobierno. Ahora ya es un Instituto Nacional Electoral más autónomo, más equilibrado, ¿no? Y de todas formas va a ser un reto enorme, porque no solamente tienes la presidencia, sino todo el Senado de la República, toda la Cámara de Diputados Federal, unas 9 gubernaturas, en todos los estados del país, que es un sistema federal en México. Vamos a tener elecciones o para alcaldes, presidentes municipales, o diputados locales, congresos locales. Entonces va a ser muy complejo y vamos a ver. Lo bueno es que hay bastante expectativa clara de que Claudia Sheinbaum, la candidata de la continuidad del oficialismo, va a ganar, anda con una ventaja de 2-1 en la mayoría de las encuestas. Entonces esto ayuda, pues sí, claro, para quienes apoyan a Claudia Sheinbaum, pero también en general para tener cierta estabilidad en el sistema electoral, no haber mayor cuestionamiento del resultado. En otros lados puede estar más peleado, en la Ciudad de México, más cercana, aunque también da la impresión por las encuestas que también Morena, el partido en el gobierno, va también a reconquistar, mantener el control sobre la Ciudad de México. Y una de las cosas que tenemos que observar con mucha cercanía es el tema del Congreso, porque obviamente esto va a depender. Una cosa es tener una presidenta de la República, que además sería la primera mujer presidenta de México, aunque ganara la oposición también, ella es candidata, entonces eso, como sea, va a ser un hito histórico. Pero aparte, el Congreso, ¿cómo se va a configurar? Morena y sus aliados va a tener 2/3 partes del Congreso suficiente para aprobar reformas constitucionales,
o será un gobierno dividido con un Congreso que esté en contra. Exacto. Entonces, eso es lo que está ahorita en el centro del debate público. Casi todos aceptan que Claudia Sheinbaum va a ganar el próximo domingo. Bueno, ahí sí hay datos interesantes. Morena, y es algo que hemos estado reportando en Telesur, ha estado convocando al Plan C. Lo explico rápidamente para la gente que nos acompaña de otros lados. El Plan C lo que busca es tener esta mayoría absoluta en el Congreso para poder sacar adelante las reformas que ahorita la oposición ha estado frenando. Así que sí, coincido, es un tema interesante cómo va a caer el Congreso, pero también habrá retos. ¿Qué pasa, por ejemplo, en otras latitudes, doctor, cuando tenemos este fenómeno en el que en el Ejecutivo pues tiene, digamos, un partido, pero que el Congreso no tiene esa mayoría absoluta? Híjole, ¿qué pasa? Lo vimos con Dilma Rousseff, por ejemplo, o el mismo Lula en sus gestiones. Cuando estás con una oposición que controla el Congreso de la Unión, puede llegar hasta el extremo de un golpe de estado técnico, legislativo, en que incluso expulsan al presidente, no lo dejes gobernar, tienes un sabotaje constante de lo que está haciendo. Entonces eso sería un peligro serio, si es que no exista, pues no el carro completo, pero por lo menos suficiente apoyo en el Congreso para la nueva presidenta, si es que termina siendo Claudia Sheinbaum, para que ella pueda aprobar nuevas leyes y reformas constitucionales. La oposición está apostando a eso, a generar ingobernabilidad, sabotaje, apostarle a utilizar quizás este mecanismo de democracia popular que se generó con Morena, con Observador, que es la revocación de mandato, que ocurre el cuarto año del gobierno, de los 6 años, sabe que son 6 años. Entonces, si la oposición pierde, que da la impresión de que lo va a hacer, ellos inmediatamente van a ir sobre la revocación de mandato y sobre generar caos político. En Venezuela casi no conocen esta situación, ¿verdad? En donde los perdedores quieren generar estabilidad para estar golpeando. Y está bien la discusión, el debate de la pluralidad de la democracia, ahí no hay ningún problema, pero cuando se convierte en una subversión del Estado de Derecho y de cualquier posibilidad de gobernabilidad, eso ya es un problema. Entonces, yo tengo confianza de que las cosas van a salir bien este domingo, pero en los próximos años se podría poner complicado si es que no haya este plan C, ¿no? Este conquista integrado de los diferentes poderes, ¿no? Doctor Iván Ackerman, pues muchísimas gracias por habernos compartido estas impresiones, sin duda enriquecedoras. Al contrario, estimadísimo Daniel, un fuerte abrazo a ti y a todo el equipo y nos estamos viendo por acá. Claro que nos estamos viendo. Oigan, permítanme rápidamente rescatar una declaración que hizo hoy el presidente López Obrador a propósito de las elecciones que van a realizarse en México este fin de semana. Será después de los comicios, cuando él pueda hacer pronunciamientos más específicos, pero por lo pronto, hoy mandó este mensaje. Después de eso, nosotros vamos a pronunciarnos y yo espero que todos participen, que participen los ciudadanos y además que lo hagamos en santa paz, que esto es muy importante para el país. Por falta de democracia nos ha ido mal. No hay democracia, nos va bien. Que no lo olvide la gente. Porque la democracia, repito, es el gobierno del pueblo, para el pueblo y con el pueblo. Kratos es poder, demos es pueblo, es el poder del pueblo, es el mejor sistema político que se ha creado en el mundo. Permítanme hacer una primera pausa, pero por favor no se vayan. Regresamos con una charla bien interesante sobre el voto de los mexicanos en el exterior. Ya se encuentra aquí en nuestras instalaciones la doctora Leticia Calderón Chelius, con quien estaremos platicando en los próximos minutos. Ya volvemos. México Decide, gracias por continuar con nosotros y ahora vamos a abordar el tema del voto de mexicanos y mexicanas en el exterior. Miren, de acuerdo con el Instituto Nacional Electoral, la lista nominal, es decir, la de personas que tienen ya derecho a votar, está comprendida por 99,000 personas y de ellas 675,000 se encuentran en el extranjero.
Las y los mexicanos fuera de México con credencial vigente podrán ejercer su voto o ya lo hicieron mediante alguna de las 3 modalidades, por correo postal, por internet o presencialmente en las sedes diplomáticas en México, esto en el extranjero. Y para analizar este tema del voto de mexicanos en el exterior, agradecemos la presencia aquí en el estudio de la doctora Leticia Calderón Chelius, profesora investigadora del Instituto Mora, pero también, pues, experta en temas migratorios. Doctora, ¿cómo está? Muy buena tarde. Muy buenas tardes, un gusto. El gusto siempre es nuestro. Oiga, bueno, pues bien este tema, la migración no nada más es irregular. Hay migración legal y en este entendido, pues hay mexicanos que pueden votar viviendo en otros países. ¿Cómo ve el panorama en esta ocasión? ¿Ha crecido, no? ¿Cómo va? Claro, primero la irregularidad que podría ser en términos de los documentos en otro país es respecto a ese país, pero para México son ciudadanos. Claro. Entonces aquí estamos hablando en realidad de que se trata de un ejercicio para convocar y está convocando a los mexicanos que radican en el extranjero, no importa su estatus jurídico en donde estén. Entonces, bueno, a partir de eso, lo que tenemos es que este ya es, digamos, un ejercicio que se ha repetido a lo largo de un par de sexenios, y lo que es importante es que pues ya se consolida. Se han hecho ajustes en términos del modelo migratorio, del modelo de votación, porque fíjate que ahí es donde está el prurito, ¿no? Donde se atora el tema de que los mexicanos que radican fuera puedan realmente votar de una manera más amplia. Porque hoy, ustedes mencionaban acá los datos que yo veía en pantalla, tiene que ver con que a pesar de que esta es una comunidad numéricamente muy grande, estamos hablando de aproximadamente 12 millones de mexicanos que radican fuera, pero de los cuales hay una serie de requisitos que van bajando esa numeralia, y tiene que ver con que al día de hoy, para poder votar, quienes ya lo están haciendo, como tú mencionabas, vía postal, vía internet, o que lo harán presencialmente el día de la elección, el 2 de junio, el próximo domingo, en ciertos consulados, y ahí vas a ver los detallitos, tiene que ver con que tienen que tener no solo la credencial mexicana, ya sea obtenida en el extranjero o que la que tenían de México, ¿no? Que la conservan y está vigente, y la otra es que se hayan inscrito en el registro electoral y después en el padrón electoral. Entonces, son una serie de pasos que en realidad lo hacemos también en México, pero a lo largo de la vida, vamos, ¿no? Y en el caso de los mexicanos en el extranjero, este ejercicio se tiene que repetir, o hasta ahora ha sido así, cada sexenio, y por eso se vuelve complicado, porque la gente tiene que hacer un sobreesfuerzo que también, si nos pusieran a prueba, nosotros no sé cómo estaría, quiero decir, quienes radicamos en territorio mexicano. Pero luego ahí viene la cuestión de elegir la modalidad que por primera vez se amplió a no solamente por correo, ahora después también vía electrónica, sino también por primera vez de manera presencial, pero, por eso te dije, espérate tantito, desafortunadamente no se va a llevar a cabo en todo consulado mexicano, que además México tiene una red muy amplia de consulados, sino solamente en una decena de consulados. Y esto, pues desde mi punto de vista, es una lástima, porque es no aprovechar la infraestructura que ya tenemos, que obviamente implica trabajo, obvio, sí, eso es sin dudarlo, porque además implica que también Relaciones Exteriores, aunque no son los encargados de este ejercicio, pues también participen. Entonces, hasta este momento lo que tenemos, y hubo una controversia ahí, es que 220,000 personas se inscribieron para votar desde el extranjero. Sin embargo, después de una revisión que hubo ahí, que a mí me pareció importante que se hiciera, para no dejar ningún punto, ninguna hoyito en el cual después vayan a cuestionar el proceso desde el extranjero, claro, porque esto puede ser delicado. Bueno, observaron algunas anomalías irregulares y se hizo una revisión y quedaron aproximadamente 200,000 personas que serían quienes están convocados a votar. Y cierro con esto. Ahorita el mayor reto, y ese ha sido un reto en las otras 2 elecciones en las que se ha votado desde el extranjero, es que ese número de los inscritos que hicieron todo el esfuerzo de inscribirse, el padrón, el registro, todo, efectivamente voten. O sea, la distancia entre el número de inscritos y el número de votación efectiva realmente sea mínimo. Ese sería el mayor reto. Doctora, y entiendo además que desde México hay esfuerzos importantes, la academia, habrán de realizarse nuevamente un ejercicio en el que usted participará. A ver, cuéntenos por favor, porque sin duda será interesantísimo. Es el otro lado de la luna,
porque esto es de los mexicanos que radican en el extranjero y esto lo lleva a cabo las autoridades electorales de nuestro país y es un voto que cuenta y además elige también presidente, diputados, incluso en algunos casos, ¿no? La Ciudad de México tiene una diputación chilanga, por ejemplo. Pero desde la academia, sociedad civil, desde hace ya 2 elecciones, hemos realizado un ejercicio que es muy interesante sobre invitar que extranjeros que radican en nuestro país participen en la elección presidencial. Y el ejercicio consiste justamente en que nosotros, mexicanos, impulsamos este proyecto en la idea de que eso nos gustaría que se le hiciera para nuestros compatriotas en el extranjero, primero, que pudieran también votar donde están, porque ahí viven, pero la otra es que es un ejercicio contra la xenofobia. Porque en la medida en que hablamos, y cada vez hablamos más de integración y de participación, y que si los programas sociales, pero no se menciona, pero mira, ni por casualidad el tema de los derechos políticos. Y el lema de esta campaña es, los derechos políticos son derechos humanos. Y por tanto, este ejercicio lo que busca es convocar a que participen, opinen votando, porque es la expresión máxima de un ejercicio democrático, y aunque es simbólico, yo siempre les digo, miren, es como una kermés, no cuenta en realidad, pero el ejercicio mismo es, digamos, el mensaje político que también nosotros ofrecemos a la sociedad mexicana, pensando en que este debate está en otros países, hay otros países de América Latina, donde el tema del voto de los extranjeros es muy vivaz, muy presente y tiene un impacto importante, Argentina, en Chile, y creemos que México debe tomar en cuenta estos ejercicios. Digo, ahorita sí ya te diría que estamos hablando de que hemos logrado repetir este ejercicio con este formato en el que, bueno, las personas que estén interesadas, y después se los ponemos en pantalla, pero que pueden ver la plataforma de migrantólogos.mx y en su momento, bueno, buscar en las redes también este ejercicio, y ese día, el 2 de junio, como todos los que habitamos este territorio, más nuestros compatriotas en el extranjero, podrán votar a lo largo del día, del 2 de junio, vía electrónica por un link, digo, otra vez, es simbólico. Exacto. Es un ejercicio, link, preguntas, 2 o 3 preguntas, nada más de ubicación, y usted por quién votaría. Y es, digamos, la invitación a pertenecer a la comunidad en la que viven y en realidad, pues también les importa y también les afecta. Sí, efectivamente, es en este caso no vinculatorio, pero que nos permite tener este termómetro de cómo nos están viendo desde el exterior al gobierno o a quien deberá dar continuidad al gobierno. Doctora, decía usted algo bien interesante y recordaba el tema de los diputados o legisladores migrantes. Ha habido recientemente algunas expresiones por parte de ciertos grupos de mexicanos en el exterior que nos dicen, híjole, es que de repente quien se quedó ahí como legislador migrante, diputado migrante o diputada migrante, como que no está haciendo tanto trabajo. Inclusive hace poco, Mario Delgado, el presidente nacional de Morena, hacía la presentación, decía él, de verdaderos diputados, senadores migrantes en ese momento. Esto es un ejercicio difícil, entiendo, porque tener la representatividad desde México para quien está afuera no debe ser una labor nada fácil. ¿Qué sentir tienen ustedes, doctora, que han estado pues cercanos de los paisanos? Fíjate que es muy interesante porque México se tardó mucho en permitir que sus ciudadanos votaran desde el extranjero. Pero ya que lo hizo, se empezó a ampliar de una manera muy interesante y el debate bajó a los estados. Entonces hay varios estados que permiten el voto de diputados y efectivamente no es una representación, todavía no llegamos a una representación nacional y creo que eso tiene otras consecuencias, ¿no? Pero bueno, es difícil hablar en cualquier caso, más allá de donde estés ubicado, a nombre de toda una comunidad y sin embargo, esa representación te la da el voto mayoritario. Ahora, en el caso de los diputados, digamos, migrantes, lo que ha pasado es que ha habido una controversia y los que hay actualmente, que están a punto de concluir también su mandato, pues ha sido más bien por acción afirmativa, porque hubo una controversia y por eso el número de diputados que tenemos con esta categoría de migrante entraron la inmensa mayoría por esa ruta. Pero los que fueron electos de manera directa, bueno, si votaron pocos mexicanos en el extranjero, pero la mayoría de esos votó por uno u otro, pues ese se llama la democracia, por lo menos en este sistema, más en términos numéricos, ¿no? Y efectivamente ahora hay la oportunidad de que esos diputados pues puedan reelegirse y si ganan el voto de la mayoría, pues lo obtendrán.
¿Qué representan? Y ahí es donde entra un punto de por qué son una minoría política. Porque al final de cuentas, más allá de digamos, las condiciones específicas de cada persona, pues hay una serie de problemas y controversias que quien es emigrante o en este caso inmigrante, pero cuando te hablaba de lo simbólico, tienen como común. Voy a dar un solo ejemplo. Pues el tema de la documentación. Tú puedes tener o no papeles, tener incluso recursos, pero si no te facilita el Estado la obtención de tus documentos de identidad jurídica, pues tienes una problemática. Y en el caso de las personas extranjeras, sea mexicanos en Estados Unidos, bueno, en cualquier parte del mundo, si se les complica obtener su licencia, su acta de nacimiento, la de sus hijos, ¿no? Estos documentos de su país de origen o quien vive en nuestro país de su país de origen, eso permite que se vinculen con problemas específicos para ese grupo. Doctora, pues le agradezco muchísimo las reflexiones el día de hoy y esta luz que nos ha dado. Muchas gracias por la invitación. No, pero gracias a usted, la doctora Leticia Calderón Chelius. Oigan, de esta manera tenemos que concluir la edición del día de hoy de México Decide, pero los invitamos a que el día de mañana nos volvamos a ver a esta misma hora por la señal de Telesur para ir analizando ahora los detalles de las elecciones consideradas como históricas, no solamente por su tamaño, sino porque podrían por primera vez poner a una mujer en la presidencia, no solamente de México, sino de todo Norteamérica. Yo soy Daniel Rosas, nos despedimos por ahora y nos vemos el día de mañana en una nueva edición de México Decide. Hasta entonces.